Nos encontramos en la Fiscalía Diamante, agradecemos profundamente que nos estén recibiendo hoy. Primero para conocer un poco cómo se está trabajando en este momento de pandemia, doctor. Muchas gracias por recibirnos porque aquí la actividad evidentemente no ha cesado, ¿no? En ningún momento. No, bueno, buenas tardes ante todo. Sí, es cierto, la actividad nunca paró. Hoy estamos lentamente entrando nuevamente en la dinámica diaria, pero debemos ver también que, digamos, tenemos protocolos de actuación y esos protocolos nos están marcando qué cosas, qué actividades podemos realizar y qué actividades no. En relación a las audiencias, por ejemplo, muchas audiencias que normalmente se hacen oral y pública en el recinto, lamentablemente ahora las tenemos que pedir por escrito. La situación, la forma es totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a trabajar y hay que ir ayornándose a esta cuestión de pandemia. Esto arrancó allá por el 16 de marzo, donde de un día para el otro se decidió dar inicio a la cuarentena y a nosotros prácticamente nos pararon. Dificulta mucho la situación. Le pueden comentar, acá está la doctora Sofía Batá, que es una de las fiscales auxiliares, y el doctor Palomeque, que también me acompañan. Directamente a nosotros nos afectó bastante, pese a que ha variado la dinámica en cuanto al tipo de hechos que se comenzaron a investigar más en aquel momento a lo que es hoy, porque sobre todo lo que también nosotros asumimos, digamos, el apoyo en cuanto a las comisiones que se armaron en los distintos lugares del departamento para la pandemia, en cuanto a que la gente cumpliera con la cuarentena y el aislamiento. Eso, si bien era un delito como es la propagación de una enfermedad contagiosa, son delitos que son de investigación del Juzgado Federal. Nosotros asumimos en parte esa competencia, o tratamos previamente, haberlo también conversado con el procurador, para colaborar con la policía y con las autoridades para que la gente entendiera que debía quedarse en su casa. Lo pueden decir acá los dos fiscales auxiliares que también participaron, de que en un principio llegamos a tener algún fin de semana hasta 12, 15 detenidos de personas que no querían cumplir con la cuarentena. Eso se dio tanto en la ciudad, en las distintas ciudades del departamento, que obligaron a que se inicien actuaciones, se los detenga, se los traiga a la jefatura departamental y se labre lo que se llama un legajo prevencional. Un antecedente para estos ciudadanos, doctor, ¿no? Un expediente. No un antecedente penal, pero sí, digamos, lo que primero se hacía era notificarlos, hacerles saber que debían cumplir, y después la policía llevaba una planilla y en función de ese incumplimiento, ya si después volvían a reincidir, obviamente eran detenidos y trasladados a la dependencia policial acá a la jefatura, para después seguir el trámite, ¿no es cierto? Lo que también crecieron, lamentablemente, el doctor Palomeque y la doctora Patat son los más conocidos en Ramírez porque son los que habitualmente viajan a nuestra ciudad y atienden casos de violencia en la ciudad de Ramírez, en el Juzgado de Paz, ¿no? Y desgraciadamente estos hechos han aumentado también, ¿no? Sí, es prácticamente un sub y baja en el que al haber menos gente circulando bajan los accidentes de tránsito, se reducen los hechos contra la propiedad y afloran situaciones que a veces ya se venían dando en lo cotidiano de un hogar. También la desesperación de la gente, ¿no? Porque a veces ve afectadas sus fuentes de ingreso, ha aumentado este tipo de hechos. Nosotros en estos casos intervenimos casi en una función paralela y en algunos casos subordinada al Juzgado de Paz de General Ramírez o al Juzgado de Familia Local, y en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio tuvimos muchos detenidos, inclusive con prisión preventiva por hechos que llegaron a ser trascendentes por causas de violencia de género. Creo que ha sido el principal flagelo que ha quedado. Ahora quizás estamos viendo que se ha normalizado en cuanto al número de ingreso de este tipo de hechos, pero sin lugar a dudas el cambio en las circunstancias sociales llevó a que la Fiscalía siempre es un termómetro de la situación social y este termómetro en este caso decantó en hechos que afectan muchas veces a los niños también, que también nos vemos imposibilitados de entrevistarlos. Yo le pongo un ejemplo. La forma en la cual declaran los niños es en cámara Gesell, que se llama. Y en el marco del protocolo de actuación que tenemos no estamos pudiendo hacer todo este tipo de entrevistas. Entonces, a la vez de que entran causas con estos matices,
no se puede llevar a cabo las principales diligencias que en algunos casos corresponde hacer. Entonces es un contexto complicado, pero bueno, hay que adaptarse y por suerte aparentemente en la provincia estamos avanzando, al menos en cuanto a descontracturar y volviendo a la normalidad de a poco. Sin lugar a dudas, yo creo lo que más va a afectar al sistema penal es la imposibilidad de hacer juicios orales. Se han frenado todos los juicios orales. Nosotros teníamos juicios orales nuestros pendientes, por si la gente no sabe, se hacen en la ciudad de Paraná y se fueron postergando, y esto seguramente va a generar una bola de nieve que genere que el atraso en llegar a la instancia de juicio oral, que son los hechos más graves por lo general, no los podamos hacer, ¿no? Totalmente. Ya lo hemos comentado con las chicas del equipo interdisciplinario de Ramírez, doctora, pero siempre es bueno recordar que existen alternativas para realizar las denuncias. Hay una página ahora del Poder Judicial que se puede utilizar para realizar estas denuncias, pero además el 144, Sofía, ¿no?, que está disponible para aquellas mujeres, sobre todo mujeres porque son generalmente las mayores víctimas, ¿no?, pero para aquellos que sufren agresión en general. Sí, exactamente, está disponible la línea, el 144 para hacer las denuncias, como así también la página, pero en cuanto a lo que es la página, en realidad las denuncias que a nosotros nos llegan son las denuncias que se hacen en comisaría o en fiscalía, que son las denuncias que nosotros les damos trámite, pero sí, claramente están todas esas líneas a disposición. Doctora, ¿y existe algún estudio, algún registro de la cantidad de casos que no se conocen? Es difícil saberlo, pero se supone que trascienden aquellos casos que son denunciados. Debe haber muchos más que no trascienden y que sin embargo ocurren, ¿no? Hay víctimas que son anónimas y que no trascienden y que no conocemos. Sí, exactamente. Esto pasa mucho. Nosotros, para poder dar inicio a una investigación, tenemos que contar con la denuncia o de la persona o de algún miembro que haga la denuncia por la víctima, pero sí, hay una cifra de hechos que no se denuncian, sí, como en muchos otros delitos también. ¿Cuáles son los datos de la pandemia, doctor Robledo? Cuéntenos. De la pandemia con respecto a las Claro, con respecto a los hechos. Con respecto a los hechos, o sea, para que usted tenga una idea, la cantidad de legajos que han ingresado, independientemente de la pandemia, en el departamento de Diamante, que han de alguna forma ingresado en esta fiscalía, como le comentaba hoy, son alrededor de 685 causas. En esas tenemos un abanico de hechos. Hechos contra la propiedad, el incumplimiento del aislamiento, violencia. No la violencia de género en sí nos ingresa a nosotros, esto que quede claro. O sea, acá existen organismos especializados, que son el juzgado de familia como una segunda instancia y en primera instancia el juzgado de paz. Después, si se deriva alguna cuestión penal dentro de esos legajos, ahí viene una vista y viene una intervención nuestra. Para citar un ejemplo, una persona que tiene problemas con su esposo con su esposo puede hacer una denuncia por violencia de género, no necesariamente puede ser un maltrato en función de golpes. Si hay golpes, hay lesiones, ahí nosotros investigamos esa parte. Ahora, lo que es la violencia en sí, que puede ser violencia psicológica, económica o de diverso tipo, eso lo va a llevar adelante el juzgado de familia y el juzgado de paz de allá de Ramírez, que siempre toman una medida inmediata, como puede ser una medida perimetral de no acercamiento, de prohibición de hacer acto molesto, o bien la más gravosa que tienen ellos, que es disponer directamente la exclusión de la persona del hogar conyugal. Si después de ahí existe algún otro elemento o algún incumplimiento por parte de la persona de lo que la jueza manda, las juezas mandan porque son dos juezas, la de paz y la de familia, ahí viene la intervención de la fiscalía. Si el hecho, la persona es sorprendida cometiendo ese hecho, no cumpliendo o acatando esa manda, se llama lo que es la flagrancia. En una desobediencia a la autoridad, ahí directamente cabe la detención y toma intervención la fiscalía, investigamos concretamente el delito de desobediencia judicial, sin perjuicio de la violencia que va a seguir su camino dentro del juzgado de familia o de paz, que es donde intervienen, como usted bien dijo, los equipos
que son los que abordan el grupo familiar, hacen los informes y le proveen los elementos a la jueza para que ella en definitiva disponga qué es lo que conviene para el grupo familiar. Porque también tenemos que tener presente que las exclusiones no son eternas, sino que son precisamente para tratar de solucionar el problema y que la persona, si tiene algún inconveniente, que pueda ser abordado para que luego se reintegre, volver otra vez a juntar el grupo familiar. ¿Se entiende? Doctor, ¿y qué lugar ocupa Ramírez en estas estadísticas que han ingresado aquí a la Fiscalía de Diamante? De lo que son los legajos, los 685 legajos que han ingresado a lo largo de estos 6 meses, Ramírez tiene alrededor de 114 legajos. O sea, para que usted tenga una idea, alrededor de 19 legajos por mes han ingresado de la ciudad de Ramírez. Hoy, teniendo en cuenta la importancia que tiene Ramírez, y me animo a decir que hoy Ramírez tiene un movimiento económico y una base poblacional que está muy cerca de lo que es Diamante, si no está por encima ya, la verdad que la tasa delictiva que tiene es poco, porque el aporte a esos 685 que hace Diamante, la departamental nomás, tiene 321 legajos que aporta esos 600, o sea, la mitad casi lo tiene la departamental Diamante. Obviamente, lo que uno ve acá, primero y principal, la distancia que tenemos nosotros son de 80 casi kilómetros para poder estar en el lugar, y no es lo mismo investigar estando en el lugar del hecho que a 80 kilómetros. Ese es el primer inconveniente que nosotros generalmente tenemos. También está el inconveniente de que los testigos vengan a declarar, que quieran venir, que tengan ánimo, en función de la distancia y de también que tienen su vida diaria y sus quehaceres, que a veces es entendible, a ellos les lleva una mañana entera tener que venir a Diamante. Y por otro lado, también hay una realidad en que se ha quedado la localidad de Ramírez en cuanto a ciertas dependencias. Por ejemplo, Ramírez, hace rato que lo vengo diciendo, tiene una comisaría muy chica hoy para lo que es la ciudad. O sea, la comisaría de Ramírez data de hace mucho tiempo atrás y hoy prácticamente la dotación de personal que tiene es escasa en función de todo lo que tienen que cubrir y hacer. Tienen que cubrir no solamente los adicionales bancarios, estaciones de servicio y algún puesto como puede ser la terminal, y la tarea prevencional. Y realmente esto hoy le queda chica el personal que tiene. Coincidimos completamente, pero esto depende del Estado, doctor, ¿no? Debe ser una decisión administrativa del gobierno provincial que permite que esto se modifique. Bueno, no hemos hablado con las distintas gestiones municipales a esto, y siempre la preocupación, no solamente de que la comisaría tendría que tener una dotación o tener otro rango ya en función de la importancia que tiene la ciudad, si bien la cabecera es Diamante, y por otro lado también otra cosa que se ha venido conversando, también con varias gestiones con respecto a la instalación de cámaras en la ciudad. Acá en Diamante ahora están trabajando ese tema, hay un proyecto, tengo entendido, de la municipalidad para ver la instalación, algo así me informaron otro día, de 35 cámaras. Yo creo que Ramírez también tiene el mismo problema. Inclusive le digo más, Ramírez tiene mucho más entradas que las que tiene Diamante. Diamante tiene 2 entradas definidas, Ramírez no tiene menos de 4. Entonces, y yo le digo otra cosa, usted es oriundo de Ramírez, yo hace mucho tiempo también que trabajo en el Poder Judicial, usted sabrá de los hechos graves que ha tenido Ramírez. Por ejemplo, el robo a las 2 bancas. Así es. Bueno, esas cosas, gracias a Dios, no ocurren ahora, pero uno tiene que estar prevenido. Y a vez de estar prevenido, yo creo que hay que hacer prevención. Y la prevención significa dotar a las fuerzas de seguridad de mayor número para poder también recorrer la ciudad y, digamos, darle la jerarquía que creo que hoy le corresponde para cubrirla completamente, que es una falencia que venimos teniendo de hace mucho tiempo. Sí, señor. Y lo que pienso yo puede también provocar que muchas veces no se denuncie por el trastorno que significa para los vecinos venir hasta aquí, hasta Diamante, porque el Poder Judicial está en Diamante, el Consejo de Educación está en Diamante a través de su departamental de escuelas, el registro automotor está en Diamante, realmente es complejo para la gente que tiene que trasladarse, ¿no? Sí, yo advierto, por ahí para el que no sabe le comento, cuando ocurre algún hecho, se hace alguna denuncia, el funcionario policial que interviene tiene la obligación de llamarnos inmediatamente a nosotros, sea la hora que sea, del día que sea. Entonces, en ese contexto, cuando nos informan determinadas circunstancias,
uno le pide que haga algunas medidas y a priori nos suele ocurrir que nos dicen que sí, que hay testigos, que los van a ubicar y que se van a consignar quiénes son, y luego al momento de ir a hablar con la gente, no, yo no vi nada. Y eso realmente representa un obstáculo al momento de investigar, porque hay muchos hechos que uno no tiene dudas de que ocurren, pero el problema no es reportarlo, es probarlos. Y si uno tiene únicamente como testigo a la víctima y a nadie más, como decía el doctor Robledo, no hay cámaras en Ramírez, los ingresos no hay, por ejemplo en Valle María tienen en los ingresos. Cuando alguien comete un hecho ahí y se escapa, por lo menos a veces tenemos grabada la patente, representa un impedimento. No tiene un gabinete de criminalística Ramírez y a veces hasta que llegan el gabinete de Diamante puede haber rastros que se pierdan. No solemos ver que se levanten huellas en procedimiento en Ramírez, entonces, como dice el doctor Robledo, habría que intentar dotarle de más herramientas porque la distancia que genera ese desánimo en querer colaborar, que la gente ya sabemos que tiene también una imagen del Poder Judicial desgastada, se suma a todo ese otro grupo de factores y realmente no contribuye al esclarecimiento de los hechos. 8 accesos tiene Ramírez, doctor. 8 accesos. Y muchos de ellos rurales. Los delincuentes que quieren escaparse por el campo, después es muy difícil encontrar. Han pasado casos, tuvimos no hace mucho tiempo uno que vinieron de Nogoyá. Tenemos también cercanía otra población grande que también tiene el mismo problema como es Crespo. Crespo tiene el mismo problema que Ramírez. Es una población que es bastante grande y que hoy yo creo que tanto como Ramírez tienen que repensar en de que habría que quizás formar una nueva circunscripción judicial y poner tanto dotar mejor a las comisarías, porque Crespo también tiene una comisaría, como también a las instituciones judiciales. Usted en Crespo también tiene un juzgado de paz. Y yo le digo una cosa, hoy están desbordados, porque yo veo la doctora Cornago en el juzgado de paz de Ramírez, también conozco a la jueza de paz de Crespo y realmente tienen funciones de familia y todo y no dan abasto con el trabajo que tienen. Yo creo que quizás se debería hacer una nueva circunscripción judicial que abarque por lo menos Crespo, Ramírez y quizás Libertador o Racedo, y ver y hacer una nueva circunscripción, por ejemplo, y dotarla de otro tipo de herramientas con la autoridad prevencional reforzada y los organismos judiciales y administrativos también. Porque como ha dicho acá el doctor Palomeque, es real que cualquier cosa que sucede en Ramírez están dependiendo de Diamante y estamos a 80 kilómetros. Si me permite, para extraer algo positivo del contexto de la pandemia, una gran asignatura pendiente que teníamos a veces con Ramírez era el hecho de que en la gran mayoría de las causas es muy importante una medida de allanamiento. Y en un primer momento eso implicaba que se traiga el pedido de allanamiento a la ciudad de Diamante, confeccionarlo al fiscal, agregarle los argumentos jurídicos, pedirlo al juzgado y que el juzgado lo autorice y que la policía le lleve la orden impresa hasta Ramírez. Por ende, cualquier persona que cometió un delito o que se sabía en condiciones de ser allanada o con esas posibilidades, sabía que tenía un hándicap de mínimo 3 horas. Con la implementación del nuevo sistema, el sistema acusatorio en el 2013, ya se obvió el primer paso y se solicitaba todos los fundamentos. La policía nos los hace llegar vía correo electrónico y ya ahí obviamos el primer paso, aunque sea de que nos traigan las solicitudes hasta acá. Pero en este contexto también nosotros solicitamos al juzgado las órdenes y se implementó la firma digital, o se acepta que se envíe la imagen escaneada de la orden de allanamiento y no hay que hacer ni el traslado de personas que eso implica, ni imprimir y traer hasta acá todas las cosas por escrito y llevarlas para allá, y además permite obviamente ganar en tiempo. Eso es algo que, bueno, como podemos llegar a extraer como positivo de este contexto que empujó a que un montón de medidas que se podrían haber tomado antes se aceleren. Para redondear también lo que dice el doctor Palomeque, se dio hace un tiempo también donde se decía, por ejemplo, y nos ponían la queja a nosotros de que por qué una orden de allanamiento tardaba una semana, y que el fiscal no la quería dar o no se la otorgaba a la policía. Y la cosa no es así, el problema es que no necesariamente cuando recién ocurre un hecho ya tiene que salir una orden de allanamiento. O sea, hay que hacer una tarea investigativa y todo, porque uno tiene que fundarle al juez por qué quiere allanar un domicilio. Porque no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional,
existe lo que se denomina la inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, allanar su domicilio, tengo que presentarle al juez el pedido donde argumente y fundamente cuál o qué elementos que estén relacionados con lo que yo estoy investigando pueden estar en su casa para así yo hacer caer esa garantía constitucional e ingresar en el inmueble. Entonces, a veces a la policía le lleva su tiempo el hecho de chequear cámaras, hablar con vecinos, preguntar, pedir algún informe, pedir alguna descripción de un vehículo, una patente o algo para poder llevar adelante una medida de esa naturaleza. A veces es más rápido, por eso es que nosotros también pedimos la colaboración de la gente para realizar cualquier tipo de estas medidas para llevar adelante un procedimiento. No es sencillo porque además tenemos que entender una cosa. La gente o cualquier ciudadano goza de lo que se llama el estatus de inocencia. Es el fiscal el que tiene que probar o demostrar y juntar o colectar la prueba con la colaboración como auxiliar de justicia de la policía, juntar esa evidencia, esa prueba para demostrarle al juez y que el juez autorice una medida como puede ser un allanamiento y ni hablar si fuera fundamental una detención o una prisión preventiva. Clarísimo, pero además los ciudadanos gozamos de garantías, aún aquellos que tienen antecedentes poco claros, ¿no? Doctor, para cerrar ya en el final, estamos buscando una respuesta por parte de esta Fiscalía a muchos vecinos que están preocupados por un par de ciudadanos que no son oriundos de Ramírez, unos de Viale, otros de aquí de Diamante, y que han sido detenidos en reiteradas oportunidades y que vuelven a Ramírez y vuelven a delinquir, ¿no? El comisario Vera de la comisaría Ramírez nos manifestó que están trabajando muy bien con esta Fiscalía, pero son los vecinos de la ciudad los que están buscando una respuesta de por qué sucede esto. Mire, primero y principal, a la persona que usted se refiere, uno de ellos, tiene una condena condicional. No se ha dado en ninguno de los casos un hecho que habilite una detención inmediata como puede ser una flagrancia. Más o menos nosotros teníamos y llevamos un número, había alrededor de 22 causas. De esas 22 causas, quedan 5 causas que están hoy en trámite con todo lo que significa poder investigar en estas circunstancias por la pandemia. Pero de las restantes, o bien no ha habido elementos de prueba, y no hay ningún problema en hablarlo con algún vecino que se sienta ofendido o quiera averiguar de la causa, siempre y cuando sea parte, o no ha habido prueba, o no ha podido señalárselo, porque lo que nosotros estamos viendo también es que por ahí se señala a las personas, se dice, fulano de tal me dijo que rompió la farola. Se va, se le consulta y dice, no, yo vi una persona pero no lo puedo asegurar. Al no poder asegurarlo, uno no puede salir a acusar a alguien si no tiene elementos de prueba, como estábamos hablando hace un rato. Entonces, le podrán comentar también los fiscales auxiliares que es preocupación de la Fiscalía llevar adelante todas esas causas, pero en una, por ejemplo, que lleva la doctora Patat, necesitamos hacer una prueba donde hay que citar a varias personas, porque se llama un reconocimiento en rueda, y para hacer esa diligencia hoy es bastante complicado en función de las restricciones que tenemos por la pandemia. Entiendo. ¿Se entiende? Sofía, pero hubo una denuncia concreta de la municipalidad, incluso tengo entendido por la rotura de farolas, ¿es así? Sí, esa es una de las varias denuncias que nosotros tenemos, en particular la que se refiere el doctor Gilberto, que es la que llevo yo, es un robo. Pero bueno, como él le informaba, hay medidas que quedaron pendientes. Esto fue un hecho de unos días antes, al 20 de marzo, medidas que quedaron pendientes de producción, atento a la imposibilidad de trasladar a los testigos. Se pueden retomar después igualmente. Claramente nosotros estamos esperando que pase un poco esto para poder reprogramar las entrevistas, reprogramar las ruedas de reconocimiento y poder seguir adelante con las causas. Entonces la respuesta para los vecinos sería esta, doctor, ¿no? Sí, o sea, en la que usted refiere a la causa, casualmente, de las farolas de la municipalidad, en esa causa la policía tomó unas entrevistas que están agregadas en la causa y los mismos testigos, uno dice, a mí me contó mi hermano que vio una persona ingresar a tal domicilio donde viviría fulano de tal. Se le pregunta al otro y dice, yo no puedo asegurar que sea él. Entonces, usted imagínese, con esos elementos es muy difícil, con la sola denuncia de la víctima y un testigo que no está seguro,
es muy difícil poder acusar a alguien y mucho menos llevarlo a juicio. Ahora, también hay una cuestión, paralelo a lo penal, está la parte civil. Si hay tanta seguridad también en la parte penal, ¿por qué, pregunto yo, también no se hace la parte civil ir y reclamarle a las personas también, o a los vecinos, a la gente del domicilio, el reclamo por el daño que se causó al bien público o al Estado público por esas luminarias? Es difícil por ahí poder probar algunos hechos, sobre todo cuando es en la noche, cuando está oscuro, como en ese caso porque habían roto las luces, y las mismas personas que apuntan la denuncia, el denunciante en representación del municipio, son las que dicen que no pueden asegurar de que haya sido una persona. Yo lo puedo ver ingresar a una persona, pero si no puedo asegurar que sea usted, es difícil atribuirle un hecho. Más allá de que el hecho de daño tiene una pena que es de máximo de 1 año. Lo que más interesaría en ese caso, si tuviéramos que investigar esa causa y tuviéramos elementos, a mí me parece que sería más provechoso que la persona vaya y repare ese daño, que pague y reponga la luminaria. O sea, así con los 17 casos que cayeron entonces, Gilberto, ¿no? No, Porque o sea, dentro de la gama de hechos que ha habido, no ha habido elementos, claro, como para comprobar o probar que las personas esas, clarísimo, son las autoras de determinados hechos, como puede ser amenazas, daño, algún que otro robo. Obviamente a nosotros, como a la población, nos interesa que esto se termine, pero también tenemos que ser celosos de la aplicación de la ley. Sería muy fácil, si no, a mí me molesta tal persona, yo agarro, lo chupo, lo llevo y lo meto preso. No es así la situación. O sea, uno tiene que ser respetuoso de la ley, respetuoso de los procesos judiciales, del procedimiento que hay que llevar, hay que demostrar, hacer caer ese estado de inocencia con una investigación y con un juicio hecho y con un tribunal que condena a esa persona por haber cometido el hecho. Cosa que lamentablemente en estos casos no se ha podido lograr. Quedan 5 casos en pie todavía. Hay 5 casos que están en pie, y también hay una realidad. Hay un antecedente penal de una condena condicional que, digamos, eso, si las causas prosperan, nuevas causas, o la que está, alguna de estas, esa condena condicional, sumada a las otras causas, podrá después transformarse en otro tipo de sanción. Bien. ¿Quería agregar algo con respecto a esto? Sí, a mí siempre me parece, cuando tengo la oportunidad de hablar con un medio de comunicación, y se los agradezco, que es bueno referirse a cuestiones jurídicas en abstracto, sin centrarse en una persona concreta, para que la población sepa cómo funciona el sistema. Y concretamente me parece que en estos casos es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando el doctor Robledo dice condena condicional, que es una condena condicional de 3 años, quiere decir que en caso de acreditarse un nuevo delito, el mínimo de pena que espera esa persona son los 3 años que tiene, más la pena del nuevo delito, ¿no? En ese contexto, tenemos que tener en cuenta entonces que una persona que se encuentra en esa situación iría a la unidad penal, aún sea por delitos leves que se le logren probar, un tiempo considerable. En esos casos así, los tribunales exigen pruebas contundentes. No podemos quedarnos cómodos con especulaciones de me parece que fue, o connotaciones que sean muy subjetivas. En esto juega una especial importancia lo que decía el doctor Robledo de la falta de recursos de la Comisaría de General Ramírez, porque nosotros consideramos que trabajan muy bien, son buenos funcionarios, pero en una ciudad que, si la comparamos con Diamante, tiene poca actividad delictiva y que suelen conocer a quienes generan los inconvenientes, no hemos tenido detenciones en flagrancia. ¿Qué quiere decir? No han detenido con las manos en la masa, hablando mal y pronto, ¿no? Una sola ocasión ocurrió eso en el contexto de incumplimiento de la cuarentena, que es un delito federal que, si fuera el caso, tiene que condenar el juzgado federal. Pero sacando esa situación, todos los demás hechos se reportan y con muy escasa prueba. Entonces, si hubiese quizás más actividad, más personal que permita una mejor prevención, cuando más compromiso de los vecinos también. Sí, no. Y sobre todo también, como dice el doctor Palomé, que al tener más dotación la comisaría,
lo que él está refiriendo es que tendría que haber mayor presencia policial en las calles. O sea, mayor presencia policial durante el día como en la noche. Y lamentablemente la dotación que tiene la comisaría es bastante escasa, yo creo que son entre 8 y 12 personas por turno. Con todo lo que tienen que cubrir, realmente no dan abasto. Entonces, por ahí sería bueno, porque acá me parece lo que tenemos que colaborar es en afirmar o apoyar la prevención, que es la tarea que hace de campo previa para evitar que el hecho se cometa o para actuar inmediatamente por parte del personal policial. Muy bien. Cerramos, esto lo tengo que pasar hoy en un solo programa todavía, así que les agradezco mucho que nos hayan recibido, pero para cerrar, consultarles a cada uno de ustedes, la próxima semana se inicia un sorteo por el juicio por jurado, ¿no? Esto los involucra directamente de alguna manera porque tiene que ver con la actividad judicial. ¿Cómo nos estamos preparando para eso, doctor? Pero además saber qué visión tienen con respecto a la preparación que tenemos los ciudadanos para esta experiencia que llega por primera vez a la provincia de Entre Ríos. De eso creo que cualquiera de los tres podría hablar media hora y no quisiera quitarle más tiempo, pero concretamente le digo que es clave, pienso yo como operador del sistema y como fiscal que me tocaría acusar frente a un jurado, aprender a hablarle a la gente en términos claros, no utilizar muchos modismos jurídicos, usar cada vez palabras más corrientes, porque es difícil convencer a alguien. Nosotros tenemos que lograr convencer al jurado de que condene a alguien, usando todo lo que nos han enseñado en la facultad y en hablar complicado, que muchas veces lo que heredamos los abogados. Entonces creo que es clave eso, y creo que va a servir en cierta medida para que la ciudadanía se comprometa y sepa la responsabilidad que muchas veces tenemos en nuestras manos nosotros cuando nos toca acusar a gente por hechos graves y saber que esa persona puede llegar a terminar muchos años privada de su libertad. Creo que va a ser una buena forma de que haya empatía en la sociedad y que a su vez tengamos todo más participación y sea una sociedad ojalá más justa. Bien. Lo dejo al doctor Robledo al final, porque dijo que va a ser duro, dijo el doctor Robledo recién. A Sofía preguntarle, digamos, algunas características mínimas, porque se va a juzgar a delito y va a tener que participar un vecino de la misma localidad donde ese delito ocurrió, ¿no? Esto es todo un tema también para ciudades chicas como las nuestras, ¿no? Donde el sorteado tendrá que juzgar a su propio vecino, a lo mejor al que encuentra y al que cruzó por la calle cientos de veces, ¿no? Sí, exactamente. Esto se hace un sorteo, hay determinadas características de las personas que pueden participar, no tienen que ser personas que tengan conocimientos jurídicos ni funcionarios policiales, y bueno, sí participarán de los debates que vayan a realizarse con la consiguiente responsabilidad que cabe en ese accionar. Y es una carga pública y el ciudadano sorteado no se puede negar. No se puede negar, es una carga pública y va a ser toda una experiencia, no solamente para los vecinos, sino también para los operadores del sistema. Sí. Si bien hoy nosotros, los tres acá, tenemos ya experiencia de ir a lo que es un juicio oral y público, la diferencia es que no teníamos un jurado, que ahora lo podemos tener y depende de la característica y el tipo de juicio. Uno está acostumbrado a que los juicios hoy se transmiten por televisión, está la prensa, está el público que si quiere ir a ver, depende del tipo de juicio, también puede ir y presenciarlo y seguirlo al juicio, pero obviamente es toda una experiencia nueva que esperemos que funcione y también yo creo que está bueno en el sentido de que para que la gente se involucre y tome también conciencia de lo que es llevar adelante un juicio y tener que tomar decisiones donde uno tiene que dejar de lado las pasiones, los sentimientos y todo, y tiene que proceder de acuerdo a lo que sería justo, por más que uno a veces esté o no esté de acuerdo, y ateniéndose y apegándose también a la ley, más allá de que va a haber un tribunal técnico, un juez técnico, que en definitiva va a ser el que, luego del fallo de ese jurado, va a instrumentar la sentencia. Pero es todo un desafío que tiene la provincia y que hay que llevarlo adelante. Un placer, muchas gracias por recibirnos. Gracias.